En un mundo donde la luz de los reflectores ilumina las vidas y carreras de los más grandes artistas, uno de los actores más carismáticos y versátiles ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, Michael Douglas. Desde sus primeros pasos en la industria hasta convertirse en una leyenda viviente de Hollywood, su trayectoria está plagada de pasión, talento y un legado que trasciende generaciones. Vamos a adentrarnos en este viaje fascinante, donde cada papel interpretado, cada decisión tomada y cada anécdota vivida han forjado al hombre detrás de la pantalla. La historia de Michael Douglas comienza mucho antes de su nacimiento. Su linaje está profundamente enraizado en el mundo del espectáculo. Como hijo de Kirk Douglas, uno de los titanes de la era dorada de Hollywood, Michael fue bautizado en las aguas del cine casi desde el primer respiro. Sin embargo, su camino no siempre estuvo claro. A menudo, la sombra de su padre, imponente y omnipresente, parecía un destino ineludible. Sin embargo, Michael, con su característico espíritu indomable, logró esculpir su propio camino con una mezcla única de determinación y talento. Uno de los momentos más decisivos en la carrera de Michael Douglas fue la producción de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. En una decisión que definiría su carrera, Michael adquirió los derechos de la novela de Ken Kesey, una elección que, aunque arriesgada, resultó ser un golpe maestro. La película no solo fue un éxito rotundo, sino que ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, afianzando la reputación de Michael no solo como actor, sino también como un productor visionario. Esta experiencia temprana no solo le enseñó el valor del riesgo calculado, sino que también cimentó su compromiso con el arte cinematográfico de calidad. Pero no todo fue un camino de rosas. La década de los 80 trajo consigo tanto éxito como desafíos. En 1980, durante el rodaje de la película The China Syndrome, Michael Douglas sufrió un accidente de esquí que le dejó inmovilizado durante un año. Este periodo de inactividad física, lejos de ser un impedimento, se convirtió en un tiempo de reflexión y redescubrimiento personal. Michael, siempre el eterno aprendiz de la vida, utilizó esta pausa forzosa para replantear sus prioridades y enfocarse en su desarrollo actoral. Fue durante este tiempo que desarrolló un enfoque más maduro hacia su carrera, uno que se reflejaría en sus futuras elecciones de roles. Con el paso de los años, Michael Douglas no solo se consolidó como un actor de renombre, sino que se convirtió en un icono cultural. Películas como Wall Street, donde dio vida al inescrupuloso Gordon Gekko, no solo demostraron su capacidad para encarnar personajes complejos y multifacéticos, sino que también se convirtieron en comentarios sociales que resonaron profundamente en el público. La famosa frase, la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, se ha convertido en una especie de mantra que encapsula una era de excesos financieros, y es un testimonio de la habilidad de Douglas para capturar el espíritu de los tiempos. A lo largo de su carrera, Michael ha sido conocido no solo por su talento, sino también por su ética de trabajo incansable y su profesionalismo. Una anécdota que habla de su dedicación ocurrió durante el rodaje de Basic Instinct. La película, conocida por sus escenas provocativas y su narrativa intensa, fue un desafío tanto físico como emocional. Sin embargo, Michael abordó el papel con una intensidad que dejó una impresión duradera en el equipo de producción. Uno de los miembros del equipo recuerda cómo, incluso en momentos de tensión y largas jornadas de trabajo, Michael mantenía un ambiente de camaradería y respeto, siempre dispuesto a escuchar y colaborar. Pero quizás lo más fascinante de Michael Douglas no son solo los papeles que ha interpretado, sino la persona que ha sido fuera de la pantalla. A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, desde la lucha contra el cáncer hasta el desarme nuclear. Su compromiso con el cambio social es tan auténtico como su amor por el cine, y sus esfuerzos han sido reconocidos con numerosos premios y honores, incluyendo su nombramiento como mensajero de la paz de las Naciones Unidas. En el ámbito personal, Michael ha enfrentado sus propios demonios, luchando públicamente contra un diagnóstico de cáncer de garganta que amenazó con poner fin a su carrera y, en última instancia, a su vida. Sin embargo, con una resiliencia impresionante, enfrentó este desafío con la misma valentía y determinación que ha caracterizado su carrera. Este momento no solo le permitió reconectar con su familia y seres queridos, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre la vida, una que aprecia cada momento y cada oportunidad para hacer el bien. La historia de Michael Douglas es también una historia de amor. En 2000, conoció a Catherine Zeta-Jones, una actriz talentosa y carismática con quien compartiría su vida y su pasión por el cine. Juntos, han formado una de las parejas más queridas de Hollywood, demostrando que, a pesar de las presiones y las demandas de la industria, el amor verdadero perdura. Su relación, marcada por momentos de felicidad y desafíos compartidos, es un testimonio de su profunda conexión y compromiso mutuo. En la vasta galería de personajes que Michael Douglas ha interpretado,
cada uno ha dejado una marca imborrable en la narrativa del cine. Desde el desesperado Dan Gallagher en Atracción Fatal, hasta el carismático Lee Verhees en Behind the Candelabra, cada papel ha sido un reflejo de su enorme capacidad para explorar la complejidad de la experiencia humana. Esta habilidad para habitar personajes tan diversos es un tributo a su talento, pero también a su curiosidad insaciable y su deseo de comprender el mundo que lo rodea. A medida que se desarrolla este documental, les invitamos a sumergirse en el mundo de Michael Douglas, un mundo lleno de triunfos, desafíos y momentos de introspección. A través de entrevistas, imágenes de archivo y relatos personales, descubriremos las múltiples facetas de este actor excepcional que ha dejado una marca indeleble en el cine y en el corazón de millones. Esta es la historia de un hombre que, a pesar de los obstáculos, ha mantenido su pasión por el arte y su compromiso con la verdad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y así, a medida que las luces se atenúan y la pantalla cobra vida, comenzamos este viaje cinematográfico para descubrir la esencia de Michael Douglas. Un relato que no solo celebra su carrera, sino que también explora las curiosidades y secretos que han hecho de él no solo una estrella, sino un ser humano extraordinario. Prepárense para explorar el legado de un hombre que, con cada actuación, ha desafiado las expectativas y ha redefinido lo que significa ser un verdadero artista. La música suave comienza a tocar, con un tinte melancólico pero esperanzador, mientras la cámara se enfoca en imágenes antiguas y en blanco y negro de una familia de Hollywood. La voz en off comienza a narrar. La historia de Michael Douglas no se puede contar sin retroceder a las raíces de su linaje, a un tiempo donde el talento y la pasión por el cine ya corrían por sus venas. Nacido en el brillante y dorado año de 1944, en la ciudad de New Brunswick, Nueva Jersey, Michael Kirk Douglas llegó al mundo como el primogénito de una de las leyendas más icónicas de la pantalla grande, Kirk Douglas. Su madre, Diana Dill, una actriz nacida en las Bermudas, aportó el toque de gracia y elegancia que también definiría el carácter de su hijo. La unión de estos dos mundos, el de Kirk, el luchador incansable, y el de Diana, la dama refinada, creó el escenario perfecto para el nacimiento de un futuro ícono del cine. Desde sus primeros días, Michael estaba inmerso en una atmósfera que respiraba cine. Las paredes del hogar de los Douglas resonaban con las historias de platós, cámaras y guiones, mientras las sombras de los grandes del cine de la época se cernían en su sala de estar como participantes silenciosos en las conversaciones familiares. Era una infancia tejida con hilos de celuloide, donde los cuentos para dormir no eran de princesas y dragones, sino de actores y actrices, de dramas y comedias, de sueños y realidades. Una de las imágenes más evocadoras de su infancia es el recuerdo de un pequeño Michael correteando por los pasillos de los grandes estudios de cine, agarrando la mano de su padre, mientras éste lo guiaba a través de un mundo que parecía estar hecho de magia pura. En aquellos momentos de inocencia, Michael no solo observaba el mundo del cine, sino que también absorbía su esencia, su complejidad y, sobre todo, su belleza. La relación con su padre fue una mezcla de admiración y desafío. Kirk Douglas, con su imponente presencia y personalidad arrolladora, era tanto un héroe como una figura de enorme presión sobre los hombros de su hijo. Michael, desde muy temprano, tuvo que aprender a encontrar su propia voz dentro de una sombra que parecía impenetrable. El pequeño Michael no solo se enfrentaba al mundo exterior, sino también a la herencia de un apellido que venía cargado de expectativas y comparaciones inevitables. Una anécdota que ilustra este complejo vínculo ocurrió cuando Michael tenía apenas 10 años. Era una tarde calurosa de verano y Kirk, que siempre buscaba formas de inculcar disciplina y valores en sus hijos, lo llevó a un parque cercano para jugar al béisbol. Michael, emocionado y nervioso, trataba de impresionar a su padre. En un momento decisivo, cuando el joven Michael estaba a punto de hacer su lanzamiento, Kirk lo interrumpió y le dijo con esa mirada intensa que lo caracterizaba: «Recuerda, hijo, no importa cuántas veces falles, lo importante es que te levantes y lo intentes de nuevo». Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Michael, una lección de vida que aplicaría no solo en su infancia, sino a lo largo de toda su carrera. Pero no todo era rigor y enseñanza. Había también momentos de ternura y complicidad, especialmente con su madre, Diana. Diana era el refugio, la voz suave que equilibraba la intensidad del padre. Una tarde, mientras paseaban por un jardín botánico, Diana le contó la historia de cómo ella y Kirk se conocieron en la Academia Americana de Arte Dramático. Con ojos brillantes y voz susurrante, compartió con su hijo la magia de ese primer encuentro, la chispa que había encendido una pasión que trascendería en Michael décadas más tarde. Este relato no solo alimentó su curiosidad por el amor y las relaciones, sino que también le enseñó sobre la importancia del arte en la vida. La educación de Michael fue tan ecléctica y enriquecedora como su entorno familiar.
Asistió a The Allen Stevenson School en Nueva York y más tarde a la Eaglebrook School en Massachusetts. Este último, un internado que combinaba el rigor académico con la vida al aire libre, le permitió desarrollar un amor por la naturaleza y el deporte, dos aspectos que seguirían siendo importantes en su vida adulta. A pesar de estar alejado del bullicio de Hollywood, el cine nunca estuvo demasiado lejos. Los fines de semana que Michael pasaba en casa a menudo incluían visitas a los cines locales, donde veía las películas de su padre, admirando desde la oscuridad de la sala la figura imponente que, aunque distante, también era parte de su vida cotidiana. Una de las anécdotas más entrañables de su adolescencia transcurrió durante unas vacaciones familiares en las Bermudas, el lugar de nacimiento de su madre. Michael, fascinado por el océano y la vida marina, pasó horas explorando las playas y buceando en las aguas cristalinas. Un día, mientras nadaba cerca de un arrecife, se encontró con un grupo de delfines que lo rodearon juguetonamente. La experiencia fue casi mística, una conexión profunda con la naturaleza que lo marcó para siempre. Este encuentro no solo reforzó su amor por el mar, sino que también le enseñó sobre la importancia de la libertad y el respeto al entorno natural. A pesar de la atmósfera privilegiada que lo rodeaba, la vida de Michael no estuvo exenta de desafíos. En su adolescencia, comenzó a lidiar con el peso de las expectativas familiares. Siempre se le recordaba que era el hijo de Kirk Douglas, un legado que, aunque impresionante, era también una carga. Michael, sin embargo, estaba decidido a forjar su propio camino. En la escuela secundaria, mostró un interés sobresaliente por las artes escénicas, participando activamente en las producciones teatrales escolares. Fue en el escenario donde Michael comenzó a descubrir su propia voz, su propio estilo, distinto al de su padre pero igualmente poderoso. Una de las primeras muestras de su talento actoral se reveló en una producción escolar de Our Town, de Thornton Wilder. Michael, aún adolescente, asumió el papel protagonista con una intensidad y profundidad que sorprendió a sus compañeros y maestros. La ovación al final de la obra no solo fue un reconocimiento a su actuación, sino también una señal clara de que Michael estaba destinado a grandes cosas. Ese fue un momento clave en su vida, una revelación que le hizo comprender que el arte de la actuación no solo era su pasión, sino su destino. Al terminar la escuela secundaria, Michael enfrentó la encrucijada de decidir su futuro académico. A pesar de la tentación de seguir los pasos de su padre de inmediato y sumergirse directamente en el mundo del cine, decidió que sería prudente primero expandir sus horizontes educativos. Se matriculó en la Universidad de California, Santa Bárbara, donde estudió teatro. Durante esos años universitarios, Michael no solo perfeccionó sus habilidades actorales, sino que también desarrolló un entendimiento profundo de la teoría del teatro y el cine, un conocimiento que más tarde aplicaría tanto en su carrera frente a las cámaras como detrás de ellas, como productor. Fue en la universidad donde Michael conoció a algunos de sus futuros colaboradores y amigos de toda la vida. Uno de ellos era Danny DeVito, con quien formaría una de las alianzas más memorables de Hollywood. Su amistad comenzó en un taller de teatro, donde ambos descubrieron una química y un entendimiento mutuo que traspasaban el escenario. Este vínculo se fortalecería con el tiempo, llevándolos a trabajar juntos en varios proyectos que definirían sus carreras, como Romancing the Stone y The War of the Roses. A medida que Michael navegaba por los desafíos de la juventud, también comenzó a comprender la importancia de la herencia cultural. Su conexión con las Bermudas, a través de su madre, le enseñó a apreciar la diversidad y a valorar sus raíces. En una visita a la isla, Diana lo llevó a conocer a algunos de sus parientes y los lugares que habían sido significativos en su infancia. Este viaje no solo fortaleció su relación con su madre, sino que también le proporcionó una perspectiva más amplia sobre su identidad y la rica tapez de su historia familiar. La adolescencia y los primeros años de adultez de Michael estuvieron marcados por una búsqueda constante de autenticidad y propósito. A pesar de las tentaciones de Hollywood y las oportunidades que surgían debido a su apellido, Michael se mantuvo firme en su deseo de establecerse como un actor por derecho propio. La presión de ser comparado con su padre no disminuía, pero en lugar de dejarse intimidar, Michael lo utilizó como incentivo para esforzarse más, para ser más ambicioso y, sobre todo, para ser fiel a sí mismo. Una de las anécdotas más significativas que ilustran esta determinación ocurrió poco después de graduarse de la universidad. Michael recibió una oferta para protagonizar una serie de televisión, un papel que prometía catapultarlo a la fama casi instantáneamente. Sin embargo, tras una cuidadosa consideración, decidió rechazar la oferta. En una conversación sincera con su madre, explicó que quería ser reconocido por su talento y no solo por su nombre. Esta decisión, aunque arriesgada, fue fundamental para establecer su credibilidad y respeto en la industria.
La constancia y la dedicación de Michael finalmente dieron frutos cuando consiguió su primer papel importante en la serie de televisión, The Streets of San Francisco. Su interpretación fue recibida con elogios y, lo que es más importante, Michael comenzó a ser visto como un actor talentoso e independiente, más allá de la sombra de su padre. Este logro fue un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino también en su vida. La música se intensifica suavemente, reflejando la transición de la infancia y juventud de Michael a su vida adulta y sus próximos desafíos. Las imágenes cambian a escenas de San Francisco, simbolizando el nuevo capítulo que estaba por comenzar. La infancia y los orígenes de Michael Douglas fueron un viaje de descubrimiento, un camino lleno de amor, desafíos y aprendizajes. Fueron los cimientos sobre los cuales construiría una carrera extraordinaria, marcada por su talento, perseverancia y la inquebrantable búsqueda de identidad. En esos primeros años, Michael no solo encontró su voz, sino que también aprendió a escuchar el eco de su corazón, un eco que lo guiaría a lo largo de toda su vida. En un rincón del mundo donde las colinas de California se encuentran con el Océano Pacífico, y donde los sueños de Hollywood flotan como estrellas en el cielo nocturno, nació un niño destinado a dejar una marca indeleble en el cine. Michael Douglas vino al mundo el 25 de septiembre de 1944, en New Brunswick, Nueva Jersey, en el seno de una familia que ya respiraba el aire glamuroso de la industria cinematográfica. Su padre, Kirk Douglas, era una figura icónica del cine, conocido por su vigor y sus papeles inolvidables. Desde el principio, el legado de la actuación parecía estar grabado en el ADN de Michael. Sin embargo, los primeros pasos de Michael en la vida no estuvieron exentos de desafíos y aprendizajes. Criarse bajo la sombra de un gigante de Hollywood puede ser tanto un privilegio como una carga. En su hogar, el arte de contar historias no era simplemente una profesión, sino una forma de vida. Las paredes de su casa retumbaban con relatos del set, anécdotas de la industria y la inconfundible presión de mantener el prestigio familiar. A menudo, Michael observaba a su padre, embelesado por la pasión con la que hablaba sobre cada proyecto, cada escena, cada línea de diálogo. Este entorno fue, sin duda, el primer semillero de su propia pasión por la actuación. Desde su niñez, Michael mostró un espíritu inquisitivo y una imaginación fértil. En una anécdota que ha pasado a ser parte de la historia familiar, se cuenta cómo, de niño, Michael solía montar pequeñas obras de teatro para su familia en el salón de su casa. Con una sábana como telón y una lámpara como foco, él y sus hermanos recreaban las historias que más les fascinaban. En esos momentos, la semilla del amor por la actuación comenzaba a germinar en su interior, un amor que eventualmente florecería en una carrera que abarcaría décadas y dejaría una huella imborrable en el cine. A medida que Michael crecía, también lo hacían sus ansias de explorar el mundo más allá de las colinas de Hollywood. Decidió asistir a la Universidad de California en Santa Bárbara, un lugar donde podría encontrar su propia voz lejos de la sombra paterna. Allí, se sumergió en el estudio del teatro, una disciplina que le enseñó no solo a actuar, sino a comprender la profundidad del alma humana. Fue en este entorno académico donde Michael comenzó a forjar su propio estilo, uno que combinaba la intensidad emocional de su padre con una sutileza que él mismo desarrolló. En la universidad, Michael se unió al departamento de teatro, un ecosistema vibrante lleno de jóvenes artistas con sed de expresión. Una noche, durante una improvisación en clase, Michael tuvo un momento revelador. Mientras interpretaba un monólogo frente a sus compañeros, sintió una conexión visceral con el personaje, una sensación de trascender su propio ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante fugaz, supo con certeza que la actuación no era solo su destino, sino una necesidad. Este momento se convertiría en un pilar en su desarrollo como actor, un recordatorio constante de la magia que ocurre cuando un intérprete se entrega completamente a su arte. A pesar de su entusiasmo y dedicación, Michael enfrentó su cuota de desafíos. La industria del cine no es conocida por su amabilidad con los recién llegados, incluso cuando llevan un apellido famoso. Michael tuvo que luchar contra las expectativas y los prejuicios que su legado familiar traía consigo. Sin embargo, estas dificultades solo sirvieron para fortalecer su determinación. Después de graduarse, Michael decidió sumergirse de lleno en el mundo de la actuación. Comenzó a tomar roles pequeños en producciones teatrales y series de televisión, buscando afianzar su propia identidad en el vasto paisaje de Hollywood. Uno de sus primeros papeles significativos fue en la serie de televisión, The Streets of San Francisco, donde compartió pantalla con el veterano actor Karl Malden. Esta experiencia fue crucial para Michael, no solo porque le dio visibilidad, sino porque también le permitió aprender de un maestro. Malden se convirtió en una especie de mentor para él, enseñándole el valor de la disciplina y la importancia de ser siempre profesional. En una ocasión, mientras discutían una escena complicada, Malden le dijo a Michael:
El público puede perdonar casi cualquier cosa, excepto la falta de autenticidad. Estas palabras resonaron profundamente en Michael, y se convirtieron en una de sus máximas en su carrera. A pesar de estos aprendizajes, la vida de Michael en este punto no era solo trabajo. En las entrevistas, ha recordado con cariño esos días de juventud, llenos de entusiasmo y camaradería. Una anécdota memorable de sus primeros años en Hollywood ocurrió durante una fiesta en la que se reunió con varios jóvenes actores, todos ellos ansiosos por hacer su gran entrada en el mundo del cine. En medio de risas y sueños compartidos, realizaron un pacto. Cada uno de ellos, sin importar cuán exitoso llegara a ser, jamás olvidaría las luchas y las alegrías de esos días. Esta promesa de humildad y gratitud se convertiría en un baluarte para Michael, recordándole siempre de dónde vino y qué lo impulsó a seguir adelante. Los primeros pasos de Michael Douglas en Hollywood fueron un mosaico de experiencias, aprendizajes y momentos que lo moldearon no solo como actor, sino como ser humano. La presión de un legado, la búsqueda de autenticidad y las lecciones aprendidas de grandes mentores fueron las piedras angulares sobre las que construyó su carrera. A medida que avanzaba, su talento y dedicación comenzaron a abrirle puertas que antes parecían inalcanzables. La industria del cine empezaba a reconocer no solo al hijo de Kirk Douglas, sino a un intérprete con una voz y un estilo únicos. El viaje de Michael Douglas hacia el estrellato no fue un camino recto, sino una serie de giros y vueltas, de decisiones valientes y riesgos calculados. En los días venideros, Michael exploraría roles que no solo desafiaron sus habilidades, sino que también redefinieron su lugar en el cine. Pero esos primeros pasos, llenos de dudas, descubrimientos y anécdotas inolvidables, fueron los cimientos de una carrera que, al igual que las estrellas de Hollywood, brillaría intensamente a través del tiempo. A medida que avanzaba en su carrera, Michael continuó enfrentando el desafío de forjar su propia identidad en un mundo que no dejaba de recordarle su legado familiar. Pero si algo caracterizaba a Michael era su tenacidad. Después de su tiempo en The Streets of San Francisco, decidió que era momento de dar el salto al cine. Con una mezcla de ansiedad y emoción, se embarcó en esta nueva etapa, consciente de que los ojos del mundo estaban puestos en él. Una de sus primeras incursiones en el cine fue en la película Hail, Hero, de 1969. Aunque la cinta no fue un éxito rotundo, le permitió a Michael experimentar de primera mano las complejidades y desafíos del cine. En una entrevista, años más tarde, recordó cómo se sintió completamente abrumado durante el rodaje, pero también eufórico por la libertad creativa que el cine le ofrecía. Comprendió que cada película era una oportunidad de reinventarse, de explorar nuevas facetas de su capacidad interpretativa. Durante esos años, Michael también comenzó a explorar el mundo detrás de las cámaras. Siguiendo los pasos de su padre, se interesó por la producción cinematográfica, comprendiendo que el poder de una historia no solo reside en la actuación, sino en la forma en que se lleva a la pantalla. Esta decisión resultó ser una de las más acertadas de su carrera, ya que le permitió tener un control creativo sobre los proyectos en los que participaba. Una anécdota que ilustra este periodo de su vida ocurrió durante el rodaje de One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975, una película que Michael produjo con gran pasión y dedicación. La película enfrentó numerosos obstáculos, desde problemas de financiación hasta diferencias creativas. Sin embargo, Michael se mantuvo firme en su visión. En una reunión crucial con los financistas, se cuenta que Michael, con una determinación inquebrantable, les dijo: «Esta no es solo una película, es una historia que necesita ser contada». Eventualmente, la película no solo se realizó, sino que se convirtió en un éxito monumental, ganando 5 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. Este éxito consolidó a Michael no solo como un actor capaz, sino como un productor con un ojo agudo para las historias que realmente importan. Pero, a pesar de este logro, él sabía que aún tenía mucho que demostrar como actor. En los años siguientes, se embarcó en una serie de proyectos que le permitieron explorar una amplia gama de personajes, desde el intrigante y seductor hasta el vulnerable y complejo. Una de las características más destacadas de Michael Douglas es su capacidad para elegir papeles que desafían las normas y expectativas. En 1987, protagonizó Wall Street, un papel que se convertiría en uno de los más icónicos de su carrera. Interpretando a Gordon Gekko, un despiadado financiero de Wall Street, Michael capturó la esencia de la ambición desenfrenada de los años 80. En una entrevista, comentó que para preparar este papel, se sumergió en el mundo de las finanzas, asistiendo a reuniones con corredores de bolsa y observando sus comportamientos. Este compromiso con la autenticidad le valió el premio de la Academia al Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Michael Douglas ha demostrado una habilidad única para equilibrar proyectos comerciales con papeles más desafiantes e innovadores.
Esta dualidad es una de las razones por las que ha logrado mantenerse relevante en una industria que cambia constantemente. Ha interpretado desde héroes improbables hasta antagonistas inolvidables, siempre aportando una profundidad emocional que resuena con el público. Una de las anécdotas más entrañables de su carrera ocurrió durante el rodaje de The American President, 1995, donde interpretó al presidente estadounidense Andrew Sheffield. Durante el rodaje, Michael se esforzó por capturar la dignidad y el carisma de un líder mundial. En una escena crucial, mientras ensayaba un discurso presidencial, se dice que el equipo de producción, impresionado por su interpretación, rompió en aplausos espontáneos. Este momento no solo reafirmó su talento, sino que también solidificó su reputación como uno de los actores más respetados de su generación. A través de los años, Michael Douglas ha sabido reinventarse constantemente, adaptándose a las demandas de un público en evolución y a una industria que no cesa de cambiar. Su carrera está llena de anécdotas, lecciones y momentos que han dejado una marca indeleble en el cine. Sin embargo, a pesar de todos los logros, Michael nunca ha olvidado esos primeros pasos, aquellos días en que un joven soñador se atrevía a imaginar un futuro brillante en un mundo lleno de incertidumbres. En la vasta constelación de estrellas de Hollywood, Michael Douglas brilla con luz propia, recordándonos que los sueños de un niño, cuando se cultivan con dedicación y pasión, pueden trascender el tiempo y el espacio, dejando un legado que perdurará para siempre. La pantalla comienza a oscurecerse lentamente, mientras una música suave y envolvente nos sumerge en la atmósfera de los años 70. La cámara se enfoca en una ciudad vibrante, Los Ángeles, con su característico brillo dorado de un atardecer. La voz en off comienza a narrar. En el vasto y brillante firmamento de Hollywood, donde las estrellas luchan por brillar y destacar, un joven llamado Michael Douglas comenzaba su propio viaje hacia la cima. Nacido el 25 de septiembre de 1944, hijo del legendario Kirk Douglas y la actriz Diana Dill, Michael parecía destinado a seguir los pasos de sus padres, pero su camino estaría lleno de giros inesperados y decisiones audaces que definirían su propio legado en la industria del cine. A finales de los años 60, Michael se encontraba en una encrucijada. Había estudiado arte dramático en la Universidad de California en Santa Bárbara, pero la presión del apellido Douglas pesaba como una sombra constante. No quería ser simplemente conocido como el hijo de Kirk Douglas. Quería ser Michael Douglas, un nombre propio, una entidad independiente. Y así, armado con un deseo inquebrantable de demostrar su valía, comenzó su travesía en el mundo del espectáculo. Una de las primeras paradas en su ascenso meteórico fue la serie de televisión, The Streets of San Francisco, donde interpretó al inspector Steve Keller. Esta serie policial no solo le dio a Michael una plataforma para mostrar su talento, sino que también le ofreció la oportunidad de trabajar junto a Karl Malden, un veterano de Hollywood que se convertiría en su mentor. Malden no solo le enseñó el arte de la actuación, sino también la importancia de la humildad y el trabajo duro. Michael siempre recordaría las palabras de Malden. No importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde te diriges. Fue durante el rodaje de The Streets of San Francisco, cuando Michael vivió una de sus primeras anécdotas significativas. En un día particularmente agitado de filmación, se enfrentó a una escena desafiante que requería una gran carga emocional. Malden, observando cómo Michael luchaba con la escena, se acercó y le susurró: «No actúes, vive». Esa simple frase cambió por completo la perspectiva de Michael sobre la actuación, permitiéndole conectar de manera más profunda con sus personajes y ofreciendo actuaciones que resonaron con la audiencia. Tras el éxito en televisión, Michael se aventuró en el mundo del cine, un paso que sería crucial para su carrera. En 1975, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se convirtió en productor de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Inicialmente, algunos en la industria dudaban de su capacidad para llevar a cabo tal proyecto, pero Michael demostró ser un productor astuto y visionario. La película, protagonizada por Jack Nicholson, fue un éxito rotundo, ganando 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Fue un logro monumental que estableció a Michael no solo como actor, sino también como un productor de renombre en Hollywood. Durante la producción de Alguien voló sobre el nido del cuco, Michael enfrentó numerosos desafíos. Una anécdota particularmente reveladora de ese periodo ocurrió durante una discusión acalorada sobre el guión. Algunos miembros del equipo querían hacer cambios significativos, pero Michael, creyendo firmemente en la integridad del material original, defendió su visión con pasión y determinación. Finalmente, su insistencia en mantenerse fiel al guión original resultó ser una de las claves del éxito de la película, demostrando su ojo para el detalle y su compromiso con la autenticidad. A medida que avanzaba su carrera, Michael continuó eligiendo proyectos que desafiaban las expectativas. En 1984,
protagonizó y produjo Tras el corazón verde, una aventura romántica que lo emparejó con Kathleen Turner. La química entre ellos fue palpable y la película se convirtió en un éxito de taquilla. Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de desafíos. En una ocasión, mientras filmaban en la selva de México, el equipo tuvo que enfrentarse a las inclemencias del clima y los peligros de la fauna local. En una escena particularmente intensa, Michael y Kathleen se encontraron rodeados por serpientes, lo que llevó a un instante de pánico genuino. Sin embargo, esta experiencia compartida fortaleció su camaradería y contribuyó a la autenticidad de sus interpretaciones en pantalla. El éxito de Tras el corazón verde consolidó aún más su reputación como una fuerza creativa en Hollywood y le abrió las puertas a una nueva era de papeles icónicos que definirían su carrera. Uno de estos papeles fue el de Gordon Gekko en Wall Street, dirigido por Oliver Stone. La interpretación de Michael como el despiadado tiburón financiero no solo le valió un Oscar al mejor actor, sino que también lo colocó firmemente en el panteón de los grandes actores de su generación. La famosa frase de Gekko, la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, se convirtió en un mantra cultural que encapsulaba la era de los 80. Durante la producción de Wall Street, Michael se sumergió profundamente en su personaje, pasando tiempo con auténticos corredores de bolsa para capturar las sutilezas del mundo financiero. Una anécdota fascinante de ese tiempo involucra una visita que realizó a la Bolsa de Valores de Nueva York. Vestido impecablemente como Gekko, caminó por el piso de operaciones, observando y absorbiendo cada detalle. En un momento dado, un corredor, sin reconocerlo, le preguntó si quería invertir en alguna acción. Michael, manteniendo la compostura de su personaje, respondió con una sonrisa astuta y una oferta ficticia que dejó al corredor boquiabierto. Esta dedicación al realismo y la verosimilitud fue fundamental para la creación de uno de los personajes más memorables de su carrera. Con cada proyecto, Michael Douglas continuó desafiando los límites de lo que significaba ser una estrella de cine. En 1987, asumió otro papel controvertido en Atracción Fatal, una película que exploraba los peligros de la obsesión y la infidelidad. La película fue un fenómeno cultural, generando debates sobre la moralidad y las relaciones modernas. Durante el rodaje, se dice que Michael y su coprotagonista, Glenn Close, discutían a menudo sobre las motivaciones de sus personajes, intentando desentrañar las complejidades emocionales que los impulsaban. En una ocasión, según cuenta la leyenda, tuvieron una discusión tan intensa sobre una escena que el director, Adrian Lyne, decidió filmarla inmediatamente, capturando la cruda autenticidad de sus emociones en pantalla. La intensidad de sus actuaciones y su capacidad para elegir proyectos provocativos le valieron a Michael Douglas una reputación bien merecida como uno de los actores más versátiles de su tiempo. Pero más allá de su éxito en el cine, Michael también se embarcó en un viaje personal de autodescubrimiento, enfrentando sus propios demonios y desafiando las expectativas de la industria y de sí mismo. A lo largo de su carrera, Michael ha sido conocido por su franqueza y disposición para hablar sobre sus luchas personales. En los años 90, después de completar el thriller erótico Instinto Básico, con Sharon Stone, Michael decidió alejarse del tipo de papeles que habían definido gran parte de su carrera hasta entonces. Fue un periodo de reflexión y reinvención, marcado por su compromiso con causas sociales y su deseo de explorar un cine que abordara temas más profundos y significativos. En 2000, Michael protagonizó y produjo Traffic, una película que examina el complejo mundo del tráfico de drogas. Su interpretación de un juez de la Corte Suprema, enfrentado a la realidad de la adicción de su hija, fue aclamada por la crítica y el público por igual. La película no solo fue un éxito comercial, sino que también generó un diálogo significativo sobre las políticas de drogas en los Estados Unidos y las luchas personales de aquellos atrapados en su red. Durante el rodaje de Traffic, Michael compartió una experiencia conmovedora con uno de sus coprotagonistas, Benicio del Toro. En una conversación al final de un largo día de filmación, ambos actores reflexionaron sobre el poder del cine para cambiar percepciones y provocar un cambio social. Michael recordó las palabras de su padre, Kirk, quien siempre había creído en el impacto transformador del arte. Este momento de conexión y reconocimiento de la responsabilidad del cine hacia la sociedad fue un recordatorio del propósito más elevado que había guiado su carrera desde el principio. A medida que Michael Douglas continuaba acumulando éxitos, su legado se fortalecía, no solo como actor y productor, sino también como un defensor de las artes y la justicia social. Su compromiso con causas como la lucha contra el cáncer y su apoyo a organizaciones benéficas destacaron su deseo de utilizar su fama para el bien común. El ascenso meteórico de Michael Douglas no fue un simple viaje de fama y fortuna. Fue una búsqueda constante de autenticidad, de encontrar un equilibrio entre las expectativas externas y su verdadero yo.
Su capacidad para elegir proyectos audaces y su disposición para enfrentar adversidades personales y profesionales son un testimonio de su resiliencia y pasión por el arte cinemático. En el ocaso de su carrera, Michael Douglas continúa siendo una figura venerada, no solo por sus contribuciones al cine, sino por su humanidad y su dedicación a vivir una vida plena y significativa. Como una estrella que sigue brillando con intensidad en el firmamento de Hollywood, su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito es ser fiel a uno mismo, sin importar los desafíos que se presenten. La cámara se aleja lentamente, dejando atrás el bullicio de la ciudad de Los Ángeles, mientras la música se desvanece. La pantalla se oscurece, dejando solo las palabras: Michael Douglas, un legado de arte y autenticidad. La cámara se desplaza suavemente a través de una pared llena de carteles de películas, cada uno representando un capítulo de la vasta y variada carrera de Michael Douglas. Se detiene en un póster icónico, iluminado por un suave resplandor, que nos transporta a una época en la que el destino de Douglas estaba a punto de dar un giro dramático. Voz en off. En la vida de Michael Douglas, cada éxito y cada tropiezo ha sido un ladrillo en la construcción de una carrera que no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que también ha desafiado las normas del cine de Hollywood. En este recorrido, ha habido momentos críticos que han definido no solo su trayectoria profesional, sino también su identidad como artista. La música de fondo se intensifica mientras nos adentramos en uno de esos momentos decisivos. La imagen cambia a una escena en la que un joven Michael Douglas, con expresión determinada, camina por las bulliciosas calles de Nueva York a finales de los años 60. El eco de los taxis y el murmullo de la multitud crean un paisaje sonoro que nos lleva a un tiempo en el que todo parecía posible. Voz en off. Nuestro viaje comienza en una época donde el cine estaba en plena metamorfosis, y donde un joven Michael, nacido en el seno de una familia legendaria, se debatía entre seguir el camino trazado por su padre, Kirk Douglas, o forjar su propia senda. Fue en Nueva York donde Michael encontró el escenario perfecto para su incipiente carrera actoral, participando en producciones teatrales que le brindaron sus primeras oportunidades para brillar. La cámara se acerca a una fotografía en blanco y negro de Michael en el escenario de un pequeño teatro off-Broadway. Su juventud y pasión son palpables, y su mirada es la de un hombre decidido a marcar la diferencia. Voz en off. En esta pequeña sala, lejos del glamour de Hollywood, Michael enfrentó uno de sus primeros momentos críticos. Una noche, mientras interpretaba uno de sus papeles más desafiantes, olvidó una línea crucial. El silencio en la sala era ensordecedor. Sin embargo, en lugar de dejarse derrumbar, improvisó con una destreza que sorprendió a la audiencia y a él mismo. Fue en ese instante que Michael comprendió el poder de la adaptación y la resiliencia, dos cualidades que lo acompañarían a lo largo de toda su carrera. Las imágenes cambian a escenas de películas de los años 70, donde Douglas comienza a hacerse un nombre en la pantalla chica en series como The Streets of San Francisco. La música adquiere un tono más solemne, reflejando la gravedad de las decisiones que se avecinaban. Voz en off. Pero no fue hasta que Michael se trasladó a Los Ángeles que se enfrentó a su siguiente encrucijada. El éxito televisivo era tangible, pero los susurros en la industria eran claros. La televisión no era suficiente. Fue durante este periodo que recibió un guión que cambiaría su vida para siempre. Alguien voló sobre el nido del cuco. La cámara se detiene en un ejemplar desgastado del guión, con notas en los márgenes y subrayados que denotan la intensidad de la preparación. Voz en off. Michael, decidido a probarse a sí mismo, se convirtió en el productor de esta película icónica. Fue un proyecto lleno de desafíos, desde la financiación hasta el casting, pero su perseverancia venció. El resultado fue un éxito rotundo, ganando 5 premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Este fue un momento crítico no solo en su carrera, sino en su vida, marcando el inicio de un legado que se extendería más allá de la actuación. La imagen se transforma en un collage de escenas de diversas películas producidas por Douglas, cada una mostrando su habilidad para combinar el arte con el negocio del cine. Voz en off. Con el éxito de Alguien voló sobre el nido del cuco, Michael había demostrado su valía. Sin embargo, no se detuvo ahí. En la década de 1980, se enfrentó a otro desafío con la película Wall Street. Oliver Stone, el director, buscaba a alguien que pudiera encarnar la avaricia y el carisma de Gordon Gekko, un magnate financiero despiadado. Se muestra una escena icónica de Douglas como Gordon Gekko, pronunciando la famosa frase, «La codicia es buena», mientras la cámara se centra en su rostro, cada línea y arruga narrando una historia de ambición y poder. Voz en off. Encarnar a Gekko fue un riesgo enorme. Michael sabía que interpretar a un personaje tan controvertido podría encasillarlo, pero también era consciente de la oportunidad de crear un personaje inolvidable. Al aceptar el papel, enfrentó un momento crítico en su carrera actoral, uno que le valió un premio Oscar al mejor actor.
Este reconocimiento solidificó su estatus como uno de los grandes de Hollywood. La música cambia a un tono más introspectivo mientras la imagen transita por momentos más personales de la vida de Douglas, mostrando fotografías de su familia y escenas de su vida fuera del set. Voz en off. A pesar de sus éxitos, la vida personal de Michael no estuvo exenta de momentos críticos. En los años 90, mientras su carrera florecía, enfrentó retos personales que lo pusieron a prueba. La atención pública sobre su vida privada, sus relaciones y sus luchas personales se convirtieron en un constante recordatorio de la presión que enfrentan las estrellas. La cámara se centra en una imagen de Michael junto a su padre, Kirk Douglas, en un momento de íntima conexión familiar. Voz en off. La relación con su padre fue otra fuente de momentos críticos. A lo largo de los años, Michael y Kirk compartieron tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque a veces hubo tensiones, siempre hubo un profundo respeto y amor entre ellos. Fue en la película It Runs in the Family donde compartieron pantalla por primera vez, uniendo a 3 generaciones de la familia Douglas. Este proyecto no solo permitió a Michael trabajar junto a su padre y su hijo, Cameron, sino que también fue un testimonio del poder del legado familiar. La imagen se disuelve en una escena de una reciente ceremonia de premiación, donde Michael, ahora con una sabiduría serena, recibe un reconocimiento por su trayectoria. Voz en off. En los últimos años, Michael enfrentó uno de los desafíos más grandes de su vida. Una batalla contra el cáncer de garganta. Este fue, sin duda, un momento crítico en su vida personal y profesional. Enfrentó la enfermedad con una valentía y honestidad que inspiraron a muchos. Durante este tiempo, la prioridad de Michael no fue solo superar la enfermedad, sino también hablar abiertamente sobre sus experiencias, utilizando su plataforma para aumentar la conciencia y la esperanza. La cámara regresa a los carteles de sus películas, pero ahora los vemos a través de un lente que revela la profundidad y el impacto de su legado. Voz en off. Michael Douglas ha recorrido un camino lleno de momentos críticos, cada uno contribuyendo a la rica textura de su extraordinaria carrera. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta convertirse en uno de los actores y productores más respetados de Hollywood, su historia es una de determinación, talento y, sobre todo, una capacidad inquebrantable para enfrentar y superar desafíos. La música culmina en un crescendo mientras la cámara se aleja, dejando a la audiencia con una imagen de Michael Douglas, no solo como una estrella de cine, sino como un ser humano que ha navegado por los altibajos de la vida con gracia y fortaleza. Voz en off. En este viaje a través de los momentos críticos de su vida, hemos visto a un hombre que no solo ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, sino que también ha demostrado que, a menudo, los momentos más difíciles son los que verdaderamente definen quiénes somos. Michael Douglas, un nombre que resuena con autenticidad y legado. En la vasta e intrincada tela de la historia del cine, pocos nombres resuenan con la misma intensidad y longevidad que el de Michael Douglas. En esta sección, exploraremos la fase de madurez artística de un actor cuya presencia ha dejado una huella indeleble en la pantalla. A través de cada papel, cada decisión y cada momento de vulnerabilidad, Douglas ha tejido un legado que va más allá de la actuación, ha personificado el arte de contar historias. Comenzamos nuestra travesía en la década de los 80, un periodo crucial en el que Michael Douglas se enfrentó a un océano de expectativas y oportunidades. Tras el éxito de The Streets of San Francisco, y su incursión como productor en Alguien voló sobre el nido del cuco, Douglas se encontraba en una encrucijada. La industria esperaba mucho de él, y el público ansiaba verlo brillar con luz propia. Fue en 1984 cuando Douglas proporcionó la chispa que encendería su carrera como actor protagonista con Romancing the Stone. La química palpable entre Douglas y Kathleen Turner, junto con su hábil transición de productora a estrella, encendió una llama que no se apagaría fácilmente. Pero, como bien saben los que han seguido su carrera, Michael Douglas nunca ha sido un hombre que se conforme con el confort de lo conocido. En 1987, se embarcó en un proyecto que redefiniría no solo su carrera, sino también el arquetipo del antihéroe en el cine contemporáneo. Wall Street, dirigida por Oliver Stone, presentó a Douglas como el inescrupuloso magnate Gordon Gekko, cuya famosa línea, la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, se convertiría en un mantra para una generación. Este papel no solo le valió un premio de la Academia, sino que también estableció a Douglas como un actor capaz de traer complejidad y profundidad a personajes moralmente ambiguos. Es interesante, y quizás un poco irónico, que una de las anécdotas más memorables de la producción de Wall Street tenga lugar fuera de las cámaras. Durante una pausa de filmación, Douglas, en un intento por comprender mejor a su personaje, pasó una tarde entera en Wall Street, observando a los corredores de bolsa en acción. Vestido como uno de ellos, pasó desapercibido entre la multitud,
absorbiendo la energía frenética del lugar y, tal vez, las aspiraciones y desesperaciones de aquellos que lo rodeaban. Fue un momento de inmersión total, un testimonio de su dedicación y su deseo de comprender hasta el último matiz de su papel. La madurez artística de Michael Douglas no solo se refleja en su elección de papeles desafiantes, sino también en su capacidad para aprender de sus compañeros. En 1992, se unió a Sharon Stone en el thriller Basic Instinct, una película que empujó los límites de lo que era aceptable en el cine de la época. La química entre Douglas y Stone fue eléctrica, y ambos actores se enfrentaron a un guión que requería una vulnerabilidad inusual. Durante el rodaje, Douglas comentó en más de una ocasión que trabajar con Stone fue como bailar con un cuchillo, una metáfora que encapsula la intensidad y el peligro de sus interacciones en pantalla. Esta película no solo rompió récords de taquilla, sino que también consolidó a Douglas como un actor dispuesto a arriesgarse y desafiar las convenciones. En los años 90, mientras otros actores de su generación comenzaban a disminuir su ritmo, Douglas continuó empujando los límites de su arte. Una anécdota particularmente reveladora de este periodo ocurrió durante la filmación de The Game, en 1997, dirigida por David Fincher. Douglas interpretó a Nicholas Van Orton, un banquero cuya vida se ve sacudida por un juego misterioso y peligroso. En una escena clave, tenía que reaccionar a un evento inesperado, y Fincher, conocido por su meticulosa dirección, decidió no informarle de antemano sobre un cambio en el guión. La genuina sorpresa de Douglas fue capturada en cámara, añadiendo una capa de autenticidad que solo un actor de su calibre podría manejar con tanta destreza. Sin embargo, quizás uno de los momentos más conmovedores de su carrera ocurrió fuera del set. En 2000, mientras filmaba Traffic, Douglas recibió una llamada que cambiaría su vida. Su padre, el legendario Kirk Douglas, había sufrido un derrame cerebral. En un acto de amor y dedicación, Michael voló inmediatamente a su lado. Esta experiencia no solo fortaleció su vínculo con su padre, sino que también le recordó la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento. Al regresar al set, se encontró con un renovado sentido de propósito, infundiendo su actuación con una profundidad emocional que resonó en la pantalla. La capacidad de Michael Douglas para reinventarse una y otra vez es, en sí misma, un testimonio de su madurez artística. En 2013, se enfrentó a uno de sus roles más desafiantes como el pianista Lee Verais en Behind the Candelabra. Este proyecto, que llevó años en desarrollo, requirió que Douglas explorara una parte completamente nueva de su repertorio actoral. En una entrevista, el actor confesó que interpretar a Lee Verais fue como aprender a tocar un nuevo instrumento. Su labor fue ampliamente aclamada, y una vez más, demostró que incluso en la cúspide de su carrera, Douglas seguía dispuesto a explorar territorios inexplorados. Como vemos, la madurez artística de Michael Douglas no es solo una cuestión de elección de papeles o premios ganados. Es una historia de constante evolución, de enfrentar desafíos con valentía y de encontrar belleza en los momentos de vulnerabilidad. A través de cada papel, cada interacción con compañeros de reparto y cada experiencia personal, Douglas ha construido una carrera que no solo celebra el arte de la actuación, sino también la esencia de la humanidad misma. En el vasto lienzo de su carrera, Michael Douglas ha pintado con pasión, dedicación y una incansable búsqueda de verdad. Y así, mientras continuamos explorando su legado, recordamos que la madurez artística es más que un destino, es un viaje perpetuo, un baile entre las sombras y la luz, una melodía que resuena en la eternidad del cine. En la penumbra del teatro del tiempo, el legado de Michael Douglas emerge como una constelación de logros, desafíos y momentos de introspección que destellan con intensidad singular. A lo largo de su carrera, Douglas no solo ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica, sino que también ha tejido un tapiz de experiencias personales y profesionales que invitan a la reflexión profunda. Michael Douglas, nacido en el seno de una familia que respiraba actuación y cine, parecía tener el destino escrito entre las luces de Hollywood. Sin embargo, su camino no fue simplemente una continuación del legado de su padre, el legendario Kirk Douglas, sino una reinvención del mismo. Desde sus inicios, Michael estaba decidido a labrar su propio sendero, a menudo desafiando las expectativas que el peso de su apellido podía imponer. Una de las primeras anécdotas que resuena en su carrera es la historia detrás de «Alguien voló sobre el nido del cuco». Muchos desconocen que fue Michael quien luchó tenazmente por llevar la novela de Ken Kesey a la gran pantalla, a pesar de la resistencia inicial y las dificultades de producción. Como productor del filme, su persistencia fue recompensada cuando la película no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también ganó el codiciado premio Oscar a la mejor película en 1975. Este triunfo no solo cimentó su reputación como un productor visionario,
sino que también le brindó la confianza necesaria para perseguir roles de actuación que desafiaran tanto al actor como al espectador. La década de los 80 fue testigo de la transformación de Douglas en un ícono del cine, en parte gracias a su interpretación en Wall Street, como el inescrupuloso Gordon Gekko. La frase, la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena, no solo se convirtió en emblemática, sino que también generó un diálogo cultural sobre la ética empresarial que resuena hasta el día de hoy. Esta actuación le valió un premio Oscar al mejor actor, pero también le impuso una introspección personal sobre la dualidad del éxito y la moralidad. A medida que su estrella continuaba ascendiendo, Michael se enfrentó a desafíos personales que pusieron a prueba su resiliencia. En una entrevista íntima, recordó cómo el diagnóstico de cáncer de garganta en 2010 lo llevó a una encrucijada existencial. En una conversación con su amigo y mentor, Jack Nicholson, Michael confesó que el miedo a no poder volver a hablar o actuar lo consumía. Sin embargo, fue ese mismo miedo el que lo impulsó a luchar con más ferocidad que nunca. Su eventual recuperación no solo fue un testimonio de su fortaleza física, sino también de su capacidad para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el poder de la esperanza. Otra anécdota que subraya su humanidad y sentido del humor ocurrió durante el rodaje de The War of the Roses. En una escena particularmente intensa, la tensión entre los personajes interpretados por Douglas y Kathleen Turner era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. En un momento de pausa, para aliviar el ambiente, Michael improvisó un pequeño acto cómico que provocó risas colectivas, recordando a todos que, incluso en las narrativas más oscuras, siempre hay espacio para la ligereza y la camaradería. El legado de Michael Douglas también está entrelazado con su compromiso filantrópico. Inspirado por su padre, quien sobrevivió a un accidente de helicóptero y dedicó gran parte de su vida a causas humanitarias, Michael ha sido un defensor activo de la paz y la justicia social. En una ocasión, mientras estaba en Sudáfrica, fue conmovido por la lucha contra el apartheid, lo que lo llevó a involucrarse en iniciativas para promover la igualdad de derechos. Este compromiso con el cambio social es una extensión de su carácter, una reflexión sobre el poder del cine no solo para entretener, sino para inspirar y provocar cambios reales. En el ocaso de su carrera, Douglas no ha disminuido su ritmo. Cada proyecto nuevo es abordado con la misma pasión y dedicación que caracterizó sus primeros días. En una entrevista reciente, compartió que uno de sus mayores secretos para el éxito es nunca dejar de aprender y adaptarse. El momento en que dejas de desafiarte a ti mismo, dijo, es el momento en que realmente dejas de vivir. Reflexionando sobre su vasta filmografía, desde thrillers psicológicos hasta comedias románticas, es evidente que Michael Douglas posee una habilidad innata para conectar con el público. Esta conexión se debe en gran medida a su disposición para explorar la vulnerabilidad humana, tanto en su trabajo como en su vida personal. En una charla con estudiantes de cine, Douglas reveló que uno de sus mayores temores siempre ha sido la irrelevancia. Sin embargo, es precisamente este temor lo que lo ha impulsado a reinventarse constantemente, a desafiar las convenciones y a buscar siempre la verdad artística. En la cúspide de una carrera que abarca más de 5 décadas, Michael Douglas se encuentra en un momento de reflexión. Al mirar hacia atrás, ve no solo los premios y reconocimientos, sino las relaciones y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. En una carta abierta a su padre, escrita antes de su fallecimiento, Michael agradeció a Kirk no solo por su influencia en su carrera, sino por enseñarle la importancia de la integridad y la humildad. Esta carta, nunca antes publicada, es un testimonio conmovedor de la admiración y el amor entre padre e hijo, y un recordatorio de que, en última instancia, el verdadero legado de una persona se mide por las vidas que ha tocado. En el lienzo del cine, Michael Douglas ha pintado un retrato vibrante y multifacético de la condición humana. Su legado no es simplemente el de un actor o productor exitoso, sino el de un narrador intrépido que ha utilizado su plataforma para explorar las complejidades de la vida con sinceridad y coraje. Mientras el telón de su carrera se cierra lentamente, deja detrás de sí una colección de historias que seguirán inspirando a generaciones venideras, un recordatorio perdurable de que, en las palabras de Douglas, la verdadera riqueza de la vida reside en las conexiones que hacemos y las historias que contamos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubrirás